Bueno, primero un saludo a todos los que ven este video, particularmente a mis alumnos del Colegio Alonso de Ercilla, para quien está hecho en primer lugar. El objetivo de esto es complementar los textos escritos que he puesto para el conocimiento de ustedes, o si ustedes lo quieren ver de otra forma, los textos escritos son una ampliación de lo que ahora podemos decir por este medio verbal. Así que, comenzando con el tema que vamos a ver hoy en día en este primer video, tendríamos que plantearnos de qué se trata aquello de lo que vamos a hablar, la filosofía. Para dar la primera respuesta hay que recurrir a un método abocado al significado de las palabras, a lo que esa palabra significa en su sentido original, es decir, en lo que significa en el momento en que la filosofía surge en el siglo VI antes de Cristo en Grecia, en la Grecia antigua. Eh, En su idioma original, la filosofía se compone de dos términos, filía, que significa amistad o amor, y sofía, que significa sabiduría. Por lo tanto, literalmente la filosofía es el amor o el deseo de ser sabio. Esto parece un poco arrogante. La sabiduría es una palabra muy grande. eh, Pero cuando se inventó este nombre, según la tradición, no significaba eso, sino que era más bien lo contrario, era una muestra de modestia, porque los primeros filósofos no se llamaban filósofos, sino que se llamaban simplemente sofos, que en griego significa sabio, y habría sido uno de los primeros filósofos, no el primero, pero uno de los primeros, Pitágoras, conocido por supuesto por sus descubrimientos matemáticos, quien inventa este nombre y no se llama sabio, sino que se llama, por una suerte de modestia, filósofos, es decir, amigo o aspirante a la sabiduría. Pitágoras nació, según la data de varios autores, entre el año 580 y 500 antes de Cristo, es decir, por lo tanto en el siglo sexto. Al comienzo de la filosofía, en Grecia, cuando se origina, eh, se divide en dos escuelas o maneras de verla, de pensar. Una de ellas orientada hacia el estudio de la naturaleza, que surge en una región de Grecia que se llama Jonia, Mileto, centrada en una ciudad que se llama Mileto, y, y es llamada la escuela científica o naturalista. Es la primera. Pero rápidamente en el otro extremo de Grecia, en la zona de lo que hoy es Italia, que en ese tiempo era una colonia de Grecia, surge otra manera de ver esta disciplina, que es conocida justamente como la escuela pitagórica, en alusión al autor que recién señalamos, Pitágoras, y que está orientada más bien a una búsqueda de tipo religioso, centrada en una forma especial de religión conocida en la antigüedad como los cultos de los misterios, eh, que viene, lo señalaremos después, del culto de un héroe mítico llamado Orfeo, que se une con esta escuela pitagórica, orientada, como dije, por motivos religiosos, pero también por cuestiones
en matemáticas, lo cual ha llegado hasta nuestros tiempos. En todo caso, como lo primero que surge en la historia y lo que vamos a ver al principio, ¿y qué es lo que vamos a ver al principio? Veremos la llamada eh, escuela científica o de Mileto, jónica también llamada. Aquí tenemos tres autores encadenados históricamente. Supuestamente cada uno fue discípulo del anterior. En primer lugar, Tales de Mileto. En segundo lugar, un autor llamado Anaximandro, todos de esta ciudad de Mileto, de la región de Jonia. Y un tercero llamado Anaximandro. Los textos de filosofía tradicionalmente tienen mucho material acerca de esto y en la red también es fácil encontrarlo. Pero ¿qué era lo que estos autores, los llamados científicos, buscaban? ¿Cómo enfrentaron por primera vez este problema? Lo primero que hay que tener claro que cuando usamos la palabra científico, eh, ahora tiene una significación quizás distinta a la que en ese tiempo tenía. Eh, no existía esta diferencia que es en todo caso bastante moderna entre científicos y humanistas, por ejemplo. Eh, los científicos eran también humanistas y viceversa. Pero el primero de ellos, eh, Tales de Mileto, eh, busca conocer cuál es el elemento principal de lo que está hecha la naturaleza, physis, de viene palabra que hoy en día queda para una rama del conocimiento científico, eh, y ahí vamos a dar la primera explicación, porque cuando ellos decían estudio de la naturaleza, se referían a un estudio de la totalidad de los seres, incluido los seres humanos, incluido las cosas que hoy en día nosotros llamaríamos espirituales. Esta diferencia entre cosas naturales y cosas espirituales se va a ir desarrollando en el tiempo y va a quedar marcada posteriormente en el desarrollo de las ideas de la humanidad. Aquí la primera diferencia entonces es que la naturaleza para los griegos es la totalidad de lo que existe en este momento en que comienza la filosofía. Y la segunda diferencia es que para ellos la naturaleza era siempre algo que tenía vida, algo vivo, algo que nacía, que se engendraba, y las cosas que nosotros hoy en día entendemos como naturales y que consideramos que no tienen vida, por ejemplo, las piedras, los elementos naturales, qué sé yo, ellos consideraban, tenían todavía la idea de que de alguna otra forma estaban animados con una especie de vida universal. Eh, la segunda diferencia entonces es que para ellos la naturaleza siempre era algo vivo. En cambio, para nosotros, la naturaleza a veces es algo vivo cuando hablamos de un animal, por ejemplo, pero cuando hablamos de un astro, del sol, de la luna, en fin, para nosotros son cosas inanimadas, sin ánimos, sin vida. Eh,
Entonces, guardando estas aclaraciones, eh, volvemos atrás y decimos que los primeros filósofos estudiaban la naturaleza. ¿Y cómo enfrentaban este, este estudio de la naturaleza? Eh, Se preguntaron, la primera pregunta que se hacían era ¿de qué está hecho? ¿Estará formado por algún tipo de elemento primordial que podamos identificar, que estudiando este elemento primordial podamos saber de qué se trata todo el resto? Esto ya es un avance, yo creo, impresionante, porque en esta época, piensen ustedes que estábamos viviendo una época en la cual todo el mundo pensaba en la magia, en la... hay personajes, escritores que están haciendo mitología, que explican el origen de la Tierra como el matrimonio entre Uranos y Gea, el cielo y la Tierra. Eh, y aquí y al mismo tiempo este grupo de personas, estos señores, están planteándose una cuestión que es completamente distinta a lo que pasaba en el resto del mundo. Eh, Están dejando totalmente de lado los mitos y están planteándose que es posible conocer eh, la realidad desde otro enfoque que ellos llaman en su lenguaje, usan la palabra logos, y que nosotros podemos traducir por razón. Es decir, ellos se plantean por primera vez que podemos enfrentar el estudio de la totalidad del universo, que para ellos es la naturaleza, desde un punto de vista racional. En consecuencia, lo primero que debemos tener claro, y que es el centro de cualquier explicación de lo que hoy en día llamamos filosofía y que posteriormente se va a transformar en la ciencia, en lo que conocemos ciencia, es que este grupo de personas por primera vez se enfrenta a una visión racional del universo y deja de lado las explicaciones míticas, es decir, las explicaciones basadas en los dioses, los héroes, los mitos y la religión. Por esta razón también estos autores en general son vistos con sospecha eh, y son considerados ateos. Son acusados de ateísmo o de impiedad, es decir, de falta de dar a los dioses el culto debido. Esta, hay razones para pensar que esto podía ser verdad o no podía ser. En todo caso, los autores antiguos lo tenían considerado y fueron acusados de esto. En, en mor de la brevedad, vamos a quedar aquí como una especie de introducción general, y en videos posteriores iremos viendo a estos señores uno por uno, y empezando por el primer filósofo que la humanidad conoce, se llama Tales de Mileto, que será objeto del próximo video. Muchas gracias.